Buenas noches, de nuevo, ¡éjale! ¿Cómo están? ¡Woohoo! ¡Vamos, danos energía! ¡Queremos escuchar! ¿Qué me dicen del privilegio de estar acá con Isabel Benque? Por favor, un aplauso para Isabel Benque, ya van a saber más. Hola, el privilegio es mío de estar con Juliana y de nosotras estar con usted este domingo llovido. Con un vinito nosotras porque es Mujeres, Ciencias y Rock, así que nos van a dar permiso. Sí, de hecho vamos a partir con una cerveza. Eso, obvio. A ver. Bueno, nosotras tenemos este honor y privilegio de conversar un poco más. Y no se crean que nos conocemos tanto, ¿ah? Nos conocemos y les vamos a explicar desde dónde nos conocemos. Pero la oportunidad de compartir y de compartir con ustedes es un tremendo privilegio. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Voy a partir con algunas preguntas de respuesta rápida. Aquí no hay tiempo para pensar. Isabel, ¿cuándo fue la última vez que rockeaste? A ver. Que rockeé hace bastante poco, la verdad. Sí. Digamos que anteayer para tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños atrasado para Isabel, por favor! Sí. Hay muchas maneras de rockear. Se rockea con amigos y con música. Sí. Y el cumpleaños facilita eso. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste ciencia? La última vez que hice ciencia fue en un festival de arte y de música en el desierto de Estados Unidos, en Nevada, que se llama Burning Man, que van 70.000 personas por 10 días y construyen una ciudad que luego desaparece. Y hay mucha arte, mucha música, mucha psicodelia también, y es un lugar espectacular para hacer trabajos de campo, porque se estudia la conducta humana. A ver, agarrémonos de eso. Para las personas que no saben, me gustaría que Isabel nos contara muy brevemente ¿por qué trabajo eres conocida? Soy conocida, yo creo, por el trabajo con los bonobos. Los bonobos son una especie de hermana de los chimpancés y junto con los chimpancés son nuestros primos evolutivos. O sea, son la especie más cercana que nosotros tenemos ahora, nuestros parientes que están vivos. Hay otros parientes evolutivos que son más cercanos pero están muertos. Homínidos que se extinguieron hace 500.000 de años, 1.000.000 de años, qué sé yo. Pero los grandes primates, estos son los más cercanos. Mira los loros. Después vamos a hablar de los loros. Y estos primates, grandes simios, viven en las selvas del Congo, al sur del río Congo, en el antiguo Zaire, lo que hoy día es la República Democrática del Congo. Y yo quería verlos en la naturaleza, porque las dos tenemos una tradición de trabajo en terreno. Nos podríamos haber ido por temas experimentales o modelos de computación, pero nos gusta estar afuera, yo creo. Nos gusta poquito estar afuera. Oye, Isabel, no vamos a hablar mucho de bonobo esta noche, ¿no es cierto? Me parece que vamos a estar hablando de algunos otros parientes. Pero quiero preguntarte un poco para que nos pongas en contexto. ¿Tú estuviste cuánto tiempo y en qué condiciones con estos bonobos? ¿Y haciendo qué? ¿Cuál es tu onda con los bonobos? Yo estuve 3 años en las selvas del Congo, cada año una expedición larga, o sea, cada año un field season, una temporada de terreno, que se prepara y luego uno va y se queda ahí 6 meses sin salir y haciendo más o menos lo mismo todos los días, y luego vuelves con los datos, con todo lo que recogiste, lo ordenas, lo procesas y luego vuelves a ir a terreno. Entonces, ¿Qué data? ¿Qué estabas mirando? Estaba mirando conducta de estos monos
pero conducta en relación a su ambiente, lo que se llama socioecología, cómo ellos cooperan, cómo ellos compiten, cómo juegan, cómo se pelean. Mi tesis específicamente era de la conducta del juego, que es una conducta súper interesante que obviamente es muy relevante al rock, y a los festivales, que voy a después hablar un poco más. Pero en general es como cómo ellos cambian en relación a cómo cambia el bosque también. Entonces, eso daba mucho, pero... Oye, Isabel, pero aparte de los bonobos, sabemos que los bonobos es lo que más conocía, pero las personas que te conocemos un poquito más sabemos de otros. Quiero preguntarte, ¿cuál es el ser no humano que más te ha enseñado? Porque siempre, ¿no es cierto?, detrás de una mujer científica y detrás de una mujer científica rockera, hay mucho que no se dice. Así que hoy día vamos a tratar de hablar un poco de eso. ¿Qué ser no humano es él o la que más te ha enseñado? Claro, detrás hay mucho que no se dice. De hecho, para los que saben escuchar, les voy a dar una pista, a ver si alguien adivina. Porque la respuesta a su pregunta la están respondiendo en este minuto. Hay unos pájaros que están cerca, que están vocalizando. ¿Alguien sabe quién son? Oh. ¡Eso! ¿Quién lo sabe? Los loritos allá atrás se llaman Miopsita monachus y es la muy vilipendiada cotorra argentina. Es de la familia de los citácidos, es un loro. Y yo cuando era chica crié uno de pollo desde que era muy joven y viví con este animal durante muchos años en mi hombro. Se reía, me enseñó muchas cosas que podemos hablar, y una de las cosas que me enseñó es que tenía personalidad, tenía preferencia, tenía gustos y entendía las coaliciones, o sea, sabía a quién pegarle, a quién no, quién le echaba azúcar al té versus quién le echaba sacarina, quién dormía a ciertas horas. Era celoso, le tenía unos celos a los hombres terribles, a los que se me acercaban. Y años después me encontré con Juliana y adivinen lo que descubrimos. Yo vivo con uno y lo amo, es rescatado y se llama Nico y es lo máximo. Eso nomás. Sí. Y Nico se ríe. Se ríe. Sí, se ríe, movía las alitas. Mi lorito tenía sentido del humor. Sí. Pero no es el único loro de tu vida. No. Han habido loros en mi vida. Los loros son importantes en mi vida. Cuéntanos de algún loro en particular que quieras compartir. Aquí algo... Nosotras con Isabel nos propusimos esta noche un poco hablarles de temas que no pueden encontrar en nuestras entrevistas que están en el internet. Porque qué lata, ¿cierto? Porque para escucharnos repetir como loro, no, que fome. Así que la idea aquí es que vamos a estar hablando un poco de las cosas que no se dicen tan frecuentemente. Así que cuéntanos de otro loro de tu vida. Claro. El año era... Corría el año. Corría el año. A ver, por haber pasado tanto tiempo con Miopsita, había entendido que los loros son como los equivalentes, y después haber estudiado los grandes simios, son los equivalentes a los grandes simios, en el sentido de que si bien son obviamente reptiles, dinosaurios, modificados, esto es el del mega descendiente de un T-Rex en chico y que vuela, ya básicamente, pero esos son los loros y las otras aves. Y uno dice, mira, ahí están. ¿Qué puede tener de parecido este bicho que pesa 90 gramos y que tiene un cerebro de este porte con un chimpancé, con un bonobo, con un gorila o con un ser humano? O por ejemplo, con otros animales sociales de cerebro muy grande como son los cetáceos o los elefantes. Y si tú miras, hay muchas similitudes. Son cerebros grandes, altamente sociales, tienen redes de relaciones que son complejas, tienen memoria, forman afiliaciones, amistades, entienden lo que los otros hacen, probablemente pueden pensar en el futuro. Hay una y otra vez están todas estas similitudes y uno dice,
pero sí, mira, un bicharraco, una cuestión de 90 gramos, ¿cómo va a ser parecido? ¿En qué queda? Ya. Y con todo esto que había sido la consecuencia de vivir con este loro, se me cruzó otro loro, que es un loro mucho más famoso en su especie, los African Grey Parrots, los loros africanos, que tal vez ustedes conocían uno que se llama Alex, que fue muy famoso porque tenía un vocabulario de más de 300 palabras, entendía el concepto de cero, y una mujer demostró con experimentos que tenía cognición bastante sofisticada. Cuando murió Alex, de hecho le hicieron un obituario en el Economist, que creo que es la primera vez que el obituario del Economist hace a un animal no humano, digamos. Así de famoso era ese loro. Y de repente se cruzó otro loro que yo dije, oh, este es más bacán que Alex. ¡Wow, wow, wow! Bacán que Alex. ¿Cómo se llamaba ese loro? Ese loro se llamaba Nkisi, ya que en uno de los idiomas de África Central significa remedio o mejora. Y ese loro lo crió una mujer como criar a un bebé a partir de los 5 meses más o menos, en el sentido que le hablaba en Motheresque. Conoce como, qué linda la guagua, mira el animalito. Esa manera de hablar es universal qué linda la guaguita. Qué linda la guaguita precioso. Que tiene esa estructura, ¿ya? Y en general se hablan así, fíjense, se le habla así a los niños y a los animales. Venga el perrito. Y eso en castellano y en el otro idioma. Bueno, esta mujer crió este loro así. El resultado es que el loro tenía más de 1000 palabras de vocabulario. Tenía un vocabulario mucho más amplio que Alex, y yo creo, porque lo vi, que el loro además podía ocupar el vocabulario creativamente y en contexto. O sea, dicho de otra palabra, no solo repetía como loro. Se comunicaba. Se comunicaba. ¿Qué tamaño tenía Nkisi? Nkisi es como un loro, un African Grey, es como de este porte. Y Nkisi empezó a ser tan importante que otros científicos le echaron el ojo. Pero Nkisi era difícil de estudiar porque su dueña tenía una visión de la ciencia, y esto nos compete en cuanto a mujeres, ciencia y rock, que era exactamente lo contrario que estamos diciendo ahora. Ella pensaba que los científicos son como seres que iban a llegar en un delantal blanco con un bisturí en el fondo a disectar a su loro, y que no iban a entender que el loro era un animal que tenía emociones, que tenía cognición compleja, que tenía memoria, que tenía vínculos que eran más importantes que otros. O sea, sin respeto. No sin respeto. Y que en el fondo que los científicos le iban a extraer todo lo que ella amaba de su loro, y que en vez de ponerlo, gracias a la ciencia, ponerlo en un pedestal, lo iban a separar en partes, en el fondo. Lo iban a atomizar. Entonces ella no quería dejar acceso a los científicos. Hasta que entra aquí un personaje que es muy querido a nosotras dos y ha sido un mentor muy importante para Juliana, que se llama Rupert Sheldrake. Cuéntanos, Juliana, de Rupert. Rupert, más que mentor, diría es amigo, es padre de amigos, es un científico británico, biólogo y filósofo, que ha trabajado incesantemente para demostrar algunas teorías no convencionales acerca de las relaciones entre seres, no solamente seres animales o seres sino que también incluso a través de minerales, ¿no es cierto?, etcétera. Lo pueden buscar. Pero resulta que, en particular, conocido por construir experimentos complejos, desafiantes, para demostrar lo que muchos observamos. Por ejemplo, ¿cómo sabe el perro 2 cuadras antes que tú llegas a la casa que tú vas a llegar? ¿Estás a 2 cuadras? ¿Sí o no? ¿A quién le ha pasado? Que está ahí a 1 cuadra y el perro cacha que está ahí por llegar y en la casa se está moviendo y algo está pasando. Cosas así. O, por ejemplo, personas que han perdido una extremidad, ¿no es cierto? No tienen una pierna, no tienen un brazo, pero que sienten que la tienen y que lo pueden operar y pueden hacer cosas. Y en ese escenario, Isabel se encuentra con este personaje
y un colega de él, que yo no conozco, y comienza lo siguiente. Rupert Sheldrake y su amigo y colega de la Universidad de Cambridge, estaban estudiando biología y ciencia y botánica, sobre todo. Entonces eran muy amigos, eso para dejar establecido que se querían mucho. Pero tomaron caminos intelectuales distintos. Rupert en la dirección que Juliana describió, más... ¿Cómo podemos resumirla? Dilo nomás. Dilo. Más fuera de la ciencia tradicional. Eso. Y su amigo, que se llama Nicholas Humphrey, que se iba a transformar después en mi mentor, un científico muy riguroso metodológicamente, pero también con un alma de artista. Fue editor de la revista literaria Granta. Vivían en este ambiente que era un poco los herederos del grupo Bloomsbury. Su tío había sido Maynard Keynes, que estaban en el grupo Bloomsbury con la Virginia Woolf. Entonces era un grupo de científicos y artistas donde la distinción entre la ciencia y el arte no hay. No ponían una reja muy alta ahí. Entonces Nick me dijo, oye, existe este loro. Y yo andaba buscando tema de doctorado. Y quería, como me gustaban los loros, quería estudiar los loros barranqueros, los tricahues, chilenos. Y de repente me dijo, no, anda a ver este loro. Entonces dijo, pero este loro vive en Nueva York, en Harlem. Pero la señora no deja a nadie que lo vea. Entonces empezó toda una cosa que era como estar en una película, porque ella finalmente... Me entrevistaba y me hacía como caminábamos por Central Park por 2 días. Me hacía preguntas y preguntas en el fondo para ver si yo no era una persona que iba a disectar al loro. Y después de 2 días me dice, ok, vamos a verlo, pero tú te exijo que tienes que estar con los ojos bajos en el taxi, no puedes ver dónde vamos, no puedes anotar la calle, no puedes darte cuenta cuál es mi dirección. Como, denso igual. El loro. Mírate el loro. Cualquier cuento con el loro. Pero ya, y fuimos. Obvio. Y este loro lo había visitado la Jane Goodall, por ejemplo. Y según la dueña, que cuando lo visitó la Jane Goodall, él se lo subió al hombro y empezó a vocalizar como chimpancé. No. Sí. Que seguramente había visto videos, en fin, había harto cuento con el loro. Y resulta como Nick Humphrey... A ver, espérate, o sea, el loro, los comportamientos eran inexplicados. Es que como lo criaron, a ver, los animales sociales tienen cerebros plásticos, entonces como ella lo crió como una guagua, es lo que se llama enculturación. Hay grandes simios que están enculturados, hay pájaros que están enculturados y... Mientras más grande tenía el cerebro, más inteligente, más capacidad para enculturarte tienes. Ya. Entonces, este loro exhibía conductas como de... Como hacer un sonido de chimpancé, sí, cuando veía a Jane Goodall. Y de juego imaginario, que es un límite bien importante en la cognición entre humano y no humano, porque una cosa es jugar el pillarse, como juegan los perros, y otra cosa es jugar peekaboo. ¿Dónde estás tú? Como que asume que yo entiendo que tú crees que yo no voy a estar si es que me tapo la cara. ¿Me entiendes? Entonces, o imaginarse cosas. La imaginación, la base de la metáfora. Entonces este loro tenía... Yo lo vi, digamos, creo que... Y llegaste y ya. ¿Y cómo fue? Y le traje, dije, ¿qué hago este loro? Traje una fruta y un jugo, que era un jugo de cranberry. Arándanos. Y el loro me mira y dice, thank you, baby, for the cherry. Gracias, chica, por el berry. Claro, que es como... O sea, uno dice, puede ser casualidad, no, pero una y otra vez a lo largo de la interacción del día con el loro, en el fondo el loro hablaba, pero decía palabras en contexto. Bueno, y era tan seco el loro que llamó la atención de Rupert Sheldrake, el amigo y tutor de Juliana, y dijo, ¿qué pasa si estas capacidades comunicativas en el fondo son más allá de una capacidad que el loro tiene un gran vocabulario, sino que en el fondo tiene una especie de telepatía?
Ya, y ahí entramos a la otra parte de la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Puedes verlo de distinta manera. Una cosa es algo aprendido y otra es la posibilidad de que aquí hay un entendimiento que es más allá, ¿no es cierto?, de las dimensiones conocidas, de los 5 sentidos que nos han enseñado, sino que tal vez del 6º, 7º, 8º, no sé cuántos tendrán ustedes, yo tengo varios, creo, espero, por favor. Y entonces se proponen, ¿no es cierto?, se proponen mirar y diseñar una serie de experimentos para saber si este loro africano gris llamado Nkisi en realidad interactúa con un ser humano más allá del aprendizaje o del enculturamiento, sino que algo más, que puede ser o telepático o una conexión, una resonancia, puede ser una resonancia mórfica, una resonancia que se transmite en el tiempo y en el espacio, a veces en el mismo tiempo, en largos espacios, para poder comunicar. Y entonces realmente no puedo decirles cuán honrada me siento de estar con alguien que estuvo en eso y que nos puede contar qué es lo que se hizo, qué pasó, cómo abordaron y cómo experimentaron con la teoría sin experimentar con el loro, porque la dueña, por supuesto, no lo dejaría. Pero ¿qué pasó, Isabel? ¿Qué vieron? ¿Qué aprendieron? Rupert fue y llevó una serie de láminas que tenían imágenes, desde una montaña, un campo de flores, una casa. Y ella, la dueña, se ponía en una habitación de al lado y el loro está en la otra habitación. Entonces, las personas que hacen este tipo de investigaciones, que en el fondo sí creen en la telepatía, que Rupert es de ese campo, yo no, ¿cómo se dice? Me desmarco. Me desmarco, pero pasan cosas que uno no entiende, pero no es la explicación que yo le estaba buscando al loro, pero ese es otro tema. Pero para contarles lo que hicieron, en el fondo, una cosa es una comunicación profunda y la otra es la telepatía. Entonces, para probarlo, si tú piensas cómo lo desmarca, imagínate, yo estoy levantando estas imágenes y si tú no me ves y dices algo, y dice, por ejemplo, yo levanto una imagen de una montaña y tú dices, berry. O yo ahora levanto una imagen de una casa y tú dices, pato. La imagen de un árbol. Cemento. Claro, hasta ahí uno dice, ¿verdad? Como, no pasa nada. No pasa nada. Pero si yo levanto la imagen de un campo de flores y tú dices, qué hermosas las flores, claro. Qué hermosas las flores, la quiero ver. Claro. Pretty en voz de loro. Claro, pretty en voz de loro. Lindas flores. Y de esos haces 100. Y después cuentas cuántas respuestas concordantes hay y si en el fondo, y haces un análisis estadístico para ver si son sobre el nivel de chance. Entonces, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Para no meternos tanto en eso, porque tenemos harto que hablar. Pero en el fondo, yo creo que lo que les debiéramos como... El mensaje es que este loro era en verdad extraordinario, tenía capacidades cognitivas, tenía un lenguaje increíble. Y reflejaba en varias ocasiones lo que veía la dueña en otra habitación en estas láminas. Claro, yo no estuve presente en esos experimentos, entonces no puedo hablar de eso, pero sí puedo hablar de que el loro tenía lenguaje contextual. Sí. O sea, decía, oh, thank you for the drink, gracias por la copa, cosas así. Entonces, y que tenía preferencias vinculares, o sea que relacionarse con un ser humano no es lo mismo que relacionarse con otro. Y tenía sus amigos y enemigos, había muchos otros pájaros ahí. Para ti, ¿qué era lo más especial de Nkisi? Su creatividad con las palabras. Porque era bien, cómo las armaba y las ocupaba, era para mí claramente evidencia de lo que se llama teoría de la mente también. Yo entiendo que tú puedes tener frío, que es como tener una concepción del otro, que es una cosa de la psicología que es bien importante, el fundamento de la empatía, pero también muchas personas dicen que eso es una diferencia importante entre animales humanos y no humanos, etc. Yo creo que él demostraba ese entendimiento bastante bien.
¿Dónde está hoy, Nikisi? Bueno, no sé, es un misterio. Traté, de hecho, de contactar a la dueña hace, no sé, como un año. Debería hacerlo de nuevo. Ella le dio cáncer, así que nadie sabe. Pero también fue como increíble, porque creo que ese loro demuestra un poco la relación entre Rupert y Nick, como diferencias de la ciencia que hoy día se ven en el mundo, digamos, de manera mucho más amplia. Sí. Entonces hemos sido afortunadas de tener mentores así. Que nos creo. muestran distintas posibilidades de hacer ciencia, Sí. ¿no es cierto? Y tú has trabajado y eres muy amiga con los hijos de Rupert, que son Sí. increíbles y tienen los mejores nombres, además. Sí. Merlín. Léanse el libro La Red Oculta de la Vida, el mejor libro de hongos que hay en el mundo, en mi opinión. La Red Oculta de la Vida, búsquenlo, no se lo pierdan. Sí. Y Cosmo, músico. Algo busca Isabel. Ajá, Para que lo muestren. mira, esto no fue preparado. Aquí está el libro, para que lo vean. La Red Oculta de la Vida, no se lo pierdan, de Merlin Sheldrake. Sí, bien amiga, amiga hermana. Sí, felizmente, desde los hongos y desde Sí, desde la psicodelia también. maravilloso. Bueno, muchas, como buscando en cómo planteábamos conversar aquí de animales y hongos, porque los hongos son animales. No, ¿cierto? Buena. Fue un no escuché ningún sí, estoy contenta. Los hongos y los animales tienen un ancestro común. Y los hongos son más emparentados con los animales que con las plantas, ¿ya? Y el ancestro común es un organismo que llamamos opistoconta, que es una célula con un flagelo posterior. Una célula con un flagelo posterior que vive con la mayoría de las personas que tienen cromosoma X e Y desde que nacen hasta que deseen. Y desde ese punto de vista, los hongos y los animales han coevolucionado de distinta manera para poder vivir en conjunto. Un ejemplo, la mayoría de los animales no pueden digerir las plantas que comen sin los hongos que viven en su estómago, que rompen la pared celular de celulosa que tiene la planta. A los animales nos cuesta mucho romper la pared celular de celulosa de las plantas y nos asociamos con hongos en nuestro estómago o otros animales en sus estómagos en plural para poder acceder a esos nutrientes. Y eso ha ocurrido a lo largo de muchos millones de años. Y entonces también de ese punto de vista los hongos y los animales han coevolucionado culturalmente. Y una de las cosas que más nos une, no sé si más nos une, pero una de las cosas que nos une son las levaduras, con Isabel, ¿no es cierto? Las levaduras, que son hongos unicelulares, que son súper importantes para la humanidad. Sin las levaduras no se podían esterilizar líquidos, no se podía preservar alimentos. Cuando había que, ¿no es cierto?, en la antigüedad, los nómades, atravesar desiertos con agua, ¿no es cierto? Tenían que llevar el agua para atravesar grandes desiertos, para moverse de un lugar a otro. Esa agua, con el calor intenso y con estar en un recipiente sin moverse, se criaban bacterias. Pero en ese momento la humanidad y los hongos forman una simbiosis en la cual las levaduras entran a esterilizar, a fermentar y luego esterilizar líquidos, permitiendo que los seres humanos puedan hacer grandes travesías de desierto para poder hidratándose, ¿no es cierto? No podemos si no nos hidratamos. Y en esa andanza, ¿no es cierto?, nació el fermentar grano y nace la cerveza, fermentar fruta, nace el vino, fermentar verduras y nacen distintos preparados, ¿no es cierto?, de alimentos que podemos transportar. Entonces yo quiero preguntarle a Isabel si es que en su trabajo y en su vida con distintos animales ¿ha notado algo similar a lo que nos pasa con nosotros con las levaduras? Los loros, por ejemplo, o los bonobos, o cómo se han relacionado animales no humanos con levaduras en particular. No, es maravillosa la pregunta y
y podemos meternos mucho ahí. Hay 2 puntos. Primero, tenemos cada vez más anécdotas de campo de cómo distintos animales consumen levadura y que también las aprenden a buscar. ¿Ya? En mis propias observaciones en Bonobo tengo algunos ejemplos. Amigos, colegas que estudian chimpancés, también tal vez el ejemplo más increíble es que en una población de chimpancés de África Occidental, de Ngogo se llama, los aldeanos hacen lo mismo en muchas partes de África con el árbol de la palma, le hacen unos cortes y luego tú dejas un plato y la savia va saliendo y luego va fermentando y tú lo tomas y es súper rico, se llama tsetse, es como se llama cerveza, como una cerveza de palm beer, y lo toman los humanos, pero los chimpancés locales, que obvio, se dieron cuenta de eso y tienen como una especie de pelea con los aldeanos porque llegan antes, ¿ya? Y llegan antes y los chimpancés ocupan herramientas, son seres tecnológicos, modifican hojas, modifican palos para distintos usos. Entonces, modifican las hojas y recogen el CC y se lo toman. Y obviamente se exhiben conductas de inebriación. O sea, se curan. Se curan. Se curan. Pero lo que es interesante es que algunos más que otros. Y igual que hay diferencias individuales en los humanos, algunos más que otros, y algunos vuelven y otros no. O sea, algunos tienen como conductas que son más parecidas a la adicción, algunos como que vuelven pero no les pasa nada, y hay otros también que se caen, que se tropiezan. Hay todo el rango. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de muchos, digamos. ¿Y fruta fermentada? Sí, y fruta, por ejemplo, en los bonobos lo que yo vi es que una vez un aldeano puso una plantación de coco, o sea, sugarcane. De caña de azúcar. Caña de azúcar. Y nunca la habían plantado ahí, porque los bonobos en los años 70, 80 se lo comían. Y le habían dicho al aldeano, no lo haga, se lo van a comer. Él lo plantó y ellos fueron y en 2 días le saquearon, pero... O sea, estaban haciendo ron. No, o sea, pero se lo comieron, o sea, se lo comieron... Caminaban con la caña de azúcar y el otro día, porque nosotros nos levantamos muy temprano, ellos siempre se levantan a las 5:30. Tú estás en la línea del Ecuador, donde el sol se pone todos los días a la misma hora y sale a la misma hora, y ellos se levantan a la misma hora. Entonces, ahí está mi hermano que lo atacaba el loro a todo esto. Pobre, él sufrió. Él sufrió, como hombre cercano a mí, sufrió las consecuencias del loro. Entonces, bueno, ellos en el fondo se atiborraron de caña de azúcar y al otro día ya eran las 5:30, 5:45, 6 de la mañana, 6:15, 6:30. Yo estaba ahí abajo el nido y era como... Estaban durmiendo. Pero nadie se levanta aquí, ¿por qué están todos durmiendo? Entonces, claro, yo creo que es un ejemplo de fermentación. Sí. Importante, ¿no es cierto? Sí. Un aplauso para las levaduras, por favor. Hay que hacerlo. ¿Qué seríamos sin las levaduras? Son lo máximo, son lo máximo. Isabel, tú estuviste muchos años en África y estuviste también en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Ahora estás más de vuelta acá. Te vemos en Chile, felizmente. Y quiero saber un poco qué estás haciendo, qué está pasando, qué estáis rockeando acá. ¿Por qué acá y no allá? ¿Qué loro te tiene acá? A ver, hay partes que se pueden contar y partes que no. Partes que no, obvio. El rock. No, a ver, hay 2 cosas fundamentales. Una es más pública y la otra es más privada, pero les puedo contar de la segunda también. La primera, que es más pública, es una iniciativa muy, muy, muy importante y muy bonita que se llama Fundación Cerro Guido, y que de hecho creo que aquí tenemos, ahí veo a Pía Vergara, la líder de Fundación Cerro Guido. Haz un aplauso a Pía Vergara, por favor. ¡Bravo, bravo! Eso. Sí, veo que hay otros de Fundación Cerro Guido. Cerro Guido es una estancia que colinda con el Parque Nacional Torres del Paine, que ha sido históricamente ganadera. Hay vacas y ovejas,
Y gracias al trabajo de Pía Vergara, que es fotógrafa y estudia los pumas hace muchos años y ha logrado identificar y habituar los pumas como individuos, de la misma manera que la Jane Goodall miraba los chimpancés desde lejos primero y con binoculares y no entendía quién era quién y por qué hacían las cosas. La Pía se ha pasado mucho tiempo mirando pumas y tanto así que los conoce de manera individual, puede saber quién hace qué y por qué. Y gracias al trabajo de Pía en este lugar es que estamos trabajando hacia un modelo de coexistencia, donde no solo sea conservación de la naturaleza como de una manera que no puedan entrar los seres humanos, sino que además se mantengan las actividades como la ganadería, que son actividades que también generan legado cultural. Entonces, esa mirada de coexistencia entre la naturaleza y la biodiversidad, pero también los seres humanos y las actividades productivas y culturales, me parece que es un win-win, es mirar hacia adelante y es decir, es aceptar la complejidad del asunto y solucionar un problema que no es fácil, pero como bueno, si tenemos 1,5 litros de cerebro, se debe poder. Algo se puede hacer. Algo se puede hacer. Así que en verdad los invito a que conozcan más el trabajo de la Fundación Cerro Guido. Y de nuevo, ahí está la Pía y pueden hablar con ella y con otras personas que creo que están. Eso. Y el segundo proyecto es un proyecto personal de conservación que he estado haciendo en la precordillera del Maule. Que es un lugar bien especial. Wow. Sí, pues, Maule, que tenemos la frontera. Sí, la frontera y se juntan muchas cosas ahí. Se juntan las montañas, se juntan las transiciones altitudinales, se junta la... ¿Hay Tricahue? Sí. Ya hay cotería, loro. Ya hay cata, ya hay loro. Claro. Los barranqueros. Sí, y hay de hecho 2 especies más de loro. Se junta en la distribución norte de los bosques templados del sur, o sea, los coigües, y hay carpintero negro, con el bosque mediterráneo y con las tradiciones altondinas, con las transiciones altondinas. Entonces, sí, es bien interesante y yo creo que es un lugar como para pensar la naturaleza desde la belleza también. Este fin de semana les puedo contar, vamos a ir con la Andrea Wolf, que ella tiene también esa herencia de... Andrea Wolf escribió el libro que se llama La invención de la naturaleza, que habla de la vida y el legado de Alexander von Humboldt. Si no lo han leído, otro, y si les gusta leer, anótenlo. Así que nada, es un proyecto hasta el momento, nunca lo había contado públicamente, pero es lento. Pero seguro. No sé si nada seguro, pero claro. Pero sí, pues, es una manera de aplicar en Chile en todas las vueltas que estamos dando también. ¿Y los bonobos? Los bonobos siguen siempre en mi corazón. Bueno, yo quiero agradecerle, Isabel. Me van a creer que llegamos al final de nuestro tiempo. Me hacen ojitos y dedos de minutos y distintas cosas de allá. Pero yo quiero pedirles que por favor le den un aplauso a Isabel Benque, tremenda rockera, científica, mujer chilena, que nos enorgullece, pero con cada paso que da. Y bueno, vamos para Cerro Guido y vamos para el Maule. Vamos para el Maule. Vamos con todo. Vamos en todo. otoño, en primavera, sí, para que estén los hongos. Así que muchas gracias, por favor. Un aplauso para Isabel. No se vayan. Yo vuelvo en 2 minutos con ustedes con cosas muy interesantes y muy entretenidas. Por favor, nuevamente, un aplauso para Isabel. Grande las mujeres, grande la ciencia y siempre arriba el rock. Siempre arriba. Gracias a todos ustedes. Gracias, Juliana. Vamos a terminar con el salud que corresponde. Nos queda 1 minuto. Saludcita. Gracias. Nos quedamos demasiado temas.